Ahora sí, carnal, mira, como si te quedó claro X y lo demás, te voy a explicar nada más Y. Tienes una fuerza, te piden la fuerza F y su ángulo, su dirección. Pero como te lo piden en Y, nosotros vamos a ocupar seno del ángulo. Pero como tú no tienes un ángulo, vamos a ocupar seno de teta. Y como no tienes la magnitud de la fuerza, vamos a poner F en lugar de la magnitud. Entonces en la suma de fuerzas van a aparecer estas componentes y F seno de teta. Ahora vamos para allá. Aquí tenemos suma de fuerzas en Y, sería menos F seno de teta. ¿Por qué menos F? Porque la fuerza F está mirando para abajo, entonces en el eje de la Y va negativo, entonces por eso menos F seno de teta, más 50 kilonewtons por 3 quintos, porque la fuerza de 50 kilonewtons va para arriba, por lo tanto su componente rectangular en Y es positiva, menos 40 kilonewtons por 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué negativa? Porque la fuerza de 40 kilonewtons va para abajo, por lo tanto su componente en Y es negativa, igual a 0, para que podamos despejar este. Entonces, como este es negativo y aquí hay un 0, lo que podemos hacer es pasarlo para acá. Entonces, es como si estuviéramos sumando 0 más F seno de teta. ¿Por qué? Porque como este es menos, pasa sumando para acá. 0 más F seno de teta pues es igual a F seno de teta. Entonces de este lado nos quedan valores que sí podemos usar en la calculadora. Los desarrollamos. 50 por esto nos da un valor de esto. Menos 40, sería 40 por esto nos da un valor de esto. Entonces solamente hacemos la resta. 30 que es el resultado de esto. Menos 28.284 que es el resultado de esto, nos va a dar un valor de 1.715 kilonewtons, lo cual va a ser igual a nuestra variable de F seno de teta. Ahora, como ya tenemos F seno de teta y F coseno de teta, serían igual a las componentes rectangulares de en X y en Y de la fuerza F que te están pidiendo. Entonces, para encontrar F aplicamos Pitágoras. Componente en X al cuadrado más componente en Y al... Bueno, este menos sale sobrando de aquí, este no va aquí. Componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Todo esto le sacamos la raíz cuadrada y nos da un valor de 68.305 kilonewtons. Ese es el valor de tu fuerza, en la cual te están pidiendo. Y se parece mucho al resultado que tú me mandaste, por lo tanto está bien. Ahora para sacar el ángulo es igual a la tangente a menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Por lo tanto es lo que nos dio del F seno de teta sobre F coseno de teta, y a eso le sacamos tangente a la menos 1, que nos da un valor de 1.439 grados, que se parece mucho a lo que tú me diste acá.